Me comenta el profe Julián que este ejercicio lo hicieron al final de la clase, lo dejaron como una actividad pendiente. Me gustaría saber qué dudas tienen acerca del problema. Alguno lo intentó realizar, qué les dio, qué problemas tuvieron al momento de realizarlo. ¿Será que la presión influye en la forma como se calculan las propiedades del aire a la entrada y la salida? Observen que la presión a la entrada es 100 y a la salida es 600 kilopascales. Profe, yo diría que sí, ¿Por qué? porque hay una variación. Pero, ¿y esa variación de presión en qué se manifiesta? Otra pregunta. ¿Es lógico que aumente la presión? ¿Qué dispositivo tenemos aquí en el imagen? Una tobera. ¿Seguro que es una tobera? ¿Quiénes votan que es una tobera? No, un compresor. Perdón. ¿Qué te indica que sea un compresor? En el enunciado dice, Dice que se comprime, ¿cierto? Pero las bombas también hacen algo parecido. O sea, ¿qué te da a entender que es un compresor? El tipo de fluido. Estamos manejando un gas. Los compresores siempre trabajan con gases o en su defecto vapor, nunca con líquidos. ¿Listo? Bueno, y las dos primeras preguntas que les hice, nadie. Esas preguntas son necesarias, digamos, para poder desarrollarlo. y al principio tenía, o sea, estaba analizando y no me cuadraban las unidades en la respuesta, en el W de entrada, en la potencia. Pero analicé y era que estaba tomando mal el calor a la salida. Tenía que tomarlo por unidad de tiempo. Y luego ya sí me daba el resultado. ¿Y qué consideración, o sea, qué utilizaste para hallar las propiedades del aire? Las tablas, consideración de calores específicos. Primero comprobé que estaba, o sea, que se podía considerar como un gas ideal. Y luego ahí en las tablas de gas ideal para el aire, encontré la entalpía. Ok, ok. Listo, listo, me parece bien. Bueno, entonces, este ejercicio no era para entregar, efectivamente, pero es que la idea tampoco es eso. So, digamos, la idea es que estos ejercicios que se dejan en las clases, es que ustedes los vayan desarrollando y pues vayan trayendo dudas a medida de que vamos avanzando, porque, digamos, si esperan hasta la última semana o una semana antes para empezar a estudiar, pues es más complejo, se estresan más y el aprendizaje es más, digamos, momentáneo. Una acá en la universidad no, o sea, recuerden que no están estudiando para pasar un examen, sino en realidad se están formando como futuros profesionales. Entonces, o sea, siempre sean conscientes de eso, que no están estudiando para el momento. Y sí, yo sé que igual la clase fue ayer y fue un poco tarde y todo. Entonces, la idea es que, pero las preguntas que les estoy haciendo no son necesariamente del ejercicio de ayer, sino de clases anteriores. Entonces, igual este ejercicio no lo vamos a resolver, pero las preguntas que les hice, vamos a resolverlas, para que tampoco queden como en el aire. La primera, que la primera pregunta que les hice y era si la presión influye en las propiedades, o sea, en el cálculo de las propiedades para resolver el ejercicio, es no. Razón.
Bueno, lo primero pues sería buscar si esto es un gas ideal bajo estas condiciones. Entonces, efectivamente, cuando ustedes buscan cuáles son las condiciones críticas y calculan la temperatura reducida y la presión reducida, pues se van a dar cuenta de que efectivamente se encuentran entre un gas ideal, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, primero que todo, pues comprobar si están trabajando con un gas ideal o están trabajando con un gas bajo condiciones reales. Ahora, una vez ya tienen que es un gas ideal, recuerden que para los gases se cumple que las propiedades como la entalpía y la energía interna solamente son funciones de la temperatura. ¿Eso dónde lo pueden observar? En la misma tabla del libro. O sea, cuando ustedes están acá, ya les comparto. Cuando ustedes están aquí en el Cengel y se van a las tablas, acá, que es la tabla A17 exactamente, es la del aire, pues se dan cuenta de que la tabla como tal no tiene presiones, solamente tiene temperaturas. Eso tiene una razón de ser, o sea, eso no es aleatorio que simplemente está la temperatura y ya. La razón de esto, como tal, es que propiedades como la entalpía, la energía interna y bueno, esta que va a salir a lo último del curso, que va a ser clave para poder determinar la entropía, son, digamos, propiedades que solamente dependen de la temperatura, son función de la temperatura. Y eso pues ya lo habíamos mencionado, clave para los gases ideales. Listos, no solamente para el aire, esto se cumple en general. No pasa como en el vapor, o sea, si ustedes se dan cuenta en las tablas de vapor, o ya sea de vapor de agua o en el caso del refrigerante, sí hay una dependencia de las propiedades con la presión y la temperatura. Entonces, si eso no fuera, por ejemplo, aire, sino que estuviéramos trabajando con un refrigerante 134A, ahí sí la presión va a tener una mayor importancia al momento de hacer el cálculo de propiedades. ¿Listo? Importante tener eso en cuenta porque uno en algún momento va a tener que determinar propiedades, usualmente en estos casos es la entalpía, y uno debe saber dónde involucrarse o si la presión influye o no influye. Porque uno podría hacerse preguntas en ese caso como, bueno, y si estoy a 600 kilopascales, ¿será que yo puedo usar esa misma tabla? Entonces uno debe tener claro que sí, sí la puedes usar, porque solamente depende de la temperatura. Y la razón es porque normalmente, o sea, cuando ya ustedes estén en un campo práctico, no necesariamente, o sea, si en algún momento de sus vidas necesitan determinar esto, lo que usualmente uno hace ya en la práctica es que uno utiliza software, o sea, programas que hacen ya estos cálculos, pero estos programas piden como mínimo unos datos de entrada que requieren que uno conozca estos tipos de conceptos. Entonces, por eso la importancia de tener esos detallitos claros. Lo segundo, si les comentaba de que era lógico que se aumentara la presión, siempre que ustedes incluyan en el enunciado la palabra comprimir, pues sí, tiene que aumentar la presión. Entonces, comprimir, aumento de presión, expandir, disminuye. Usualmente esa es la lógica que se utiliza, ¿vale? Efectivamente ya sabemos que es un compresor. En los compresores hay un aumento de presión. ¿Listo? Eso también sirve para poder identificar si efectivamente estamos en el dispositivo que creemos. Porque recuerden que el análisis varía según el tipo de dispositivo. Tener eso claro. Entonces, si ustedes escuchan una palabra expandir,
y ven que hay un aumento de presión, saben que eso no es un compresor. O sea, hay una inconsistencia ahí. Expandir es sinónimo de que se reduce la presión. Y en el dispositivo que usualmente ocurre eso es en la turbina. Ahora, ¿por qué sabemos que esto no es un difusor, una tobera? ¿Por qué sabemos eso? Recuerden que en los ejercicios que hicimos la semana pasada, cuando estábamos analizando las toberas y los difusores, nos dimos cuenta de que esos son dispositivos donde nunca hay trabajo, ni de entrada ni de salida. Nunca hay trabajo en una tobera y un difusor. Entonces, eso es una señal de que no estamos ante una alarma de una tobera. Primero porque el mismo dibujo nos muestra una entrada de potencia. Segundo porque es lo que nos piden calcular. ¿Listo? Ahora, importante tener en cuenta, el compresor siempre tiene trabajo de entrada. Eso deben anotarlo. Siempre debe trabajo de entrada. Siempre se le debe suministrar trabajo para que él pueda funcionar. Caso contrario de la turbina, donde ella es la que produce el trabajo. Entonces, es importante que tengan esos conceptos claros. Porque, digamos, esto no es solamente resolver por resolver. Entonces, este ejercicio les vuelve a quedar de tarea el día de hoy para que ustedes lo desarrollen y también saquen conclusiones al respecto. Y si tienen dudas, pueden consultar. Pero la idea es, hagan las actividades que se les dejan al final de la clase. Ese es como el mensaje hoy. Porque igual son formativas, o sea, ninguna de estas actividades se les está evaluando. Es solamente para que ustedes comparen, vayan estudiando, traigan por lo menos preguntas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer este ejercicio. Eh, el análisis de este ejercicio es muy parecido al del anterior. La diferencia es que acá estamos ante una turbina. Las turbinas son dispositivos que producen trabajo. Vamos a tener dos diferencias principales con respecto al anterior, y es que ahí ya teníamos un gas, aire. Acá vamos a manejar con vapor de agua. Entonces, voy a cortar esto de aquí y me lo voy a llevar al tablero. Y lo vamos a resolver paso a paso. Entonces, dice que la salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es de 5 megavatios. Esa es la potencia general de esta saliendo. Cuando refiere potencia, es energía por unidad de tiempo. ¿Listo? Potencia se relaciona con el trabajo, o sea, el concepto de trabajo. Entonces, cuando ustedes estén hablando de W punto, no le dicen trabajo, sino que le van a hacer mención a la potencia. ¿Listo? Entonces, la potencia de salida es igual a 5 megavatios. Primer dato de entrada. Entonces nos dice de que mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor son como se indica en la figura, entonces nos dicen que a la entrada tenemos una presión de 2 megapascales, una temperatura de 400 grados Celsius, una velocidad de 50 metros por segundo, una altura de 10 metros, y a la final tenemos una presión 2 de 15 kilopascales, una calidad del 90%, una velocidad 2 y una altura 2. Observen las presiones. Miren que la presión a la entrada es de 2 megapascales y a la salida es de 15 kilopascales. ¿Eso por qué se da? Resulta que es que las turbinas son dispositivos que utilizan la energía de que viene del fluido para convertirla en trabajo. Ellas aprovechan al máximo la energía que viene. Entonces, como utilizan esa energía, hay una disminución de las propiedades de la presión, cambia la temperatura, etcétera.
Entonces, lo primero que nos pide el enunciado es compare las magnitudes de el cambio de entalpía, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Entonces nos está pidiendo que calculemos el cambio de entalpía, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial. Son las tres variables que primero tenemos que determinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el cambio de energía cinética y cambio de energía potencial, que son como los más sencillos. Entonces, ¿a qué es igual el cambio de energía cinética? ¿A qué creen que es igual? La velocidad al cuadrado Sí, la velocidad al cuadrado sobre 2000 por la... sobre 2. Ojo que no le coloquen siempre el 1000 porque qué tal si estás en unidades inglesas. El factor de conversión ya no es 1000. Tengan cuidado con eso, Ahora en serio. estamos en SI. Aquí estás en el sistema internacional, sí. Sí. Por eso Pero no dijo que a lo que me refiero es que si quizás tienes un problema con las unidades inglesas y te acostumbras a colocarle el 2000, o sea, a multiplicar enseguida el factor de conversión, puede que le coloques el 1000 y pues ya el factor allá no es 1000, para que también lo tengan presente. Pero sí, o sea, en este caso sería así. La velocidad al cuadrado 2 menos la velocidad al cuadrado 1 entre 2. Eso daría en metro cuadrado sobre segundo cuadrado y uno hace la conversión a kilojoule sobre kilogramo. ¿Listo? Es la misma definición en física mecánica. Uno le decía en física mecánica que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No sé si recuerdan esa forma. Entonces, la velocidad 2, 180 metros sobre segundo cuadrado. Menos la velocidad 1, 50 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre 2. Ahora, uno hace la conversión. 1 kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, efectivamente, sí es sobre 2000, pero ojo, eso solamente si estamos en el sistema internacional. Es como la aclaración que quiero hacerle, para evitar que quizás se tengan algún error durante el examen. ¿Cuánto daría ese cálculo? una pregunta y eso no se multiplica por la masa por unidad de tiempo. No la tenemos. O sea, lo podemos dejar así por el momento. Compararlos en kilojoule sobre kilogramo. Miren que el flujo másico es lo último que se nos pide. Profesor, me da 14,95. 14,95. ¿Qué sigue después del 5? O da exacto. Da exacto. ¿A todos les da así también? Sí, profe. Listo, ya tenemos el cambio de energía cinética. Ahora, el cambio de energía potencial
Es básicamente la gravedad por Z2 menos Z1 o Z1 menos Z2, dependiendo hacia dónde, cuál sea mayor. Eso a la final, pues lo que cambia es el signo. Entonces, pues en este caso la altura 1 es mayor que la 2, entonces podemos colocarla así. Z1 menos Z2. Entonces sería 9,81 metros sobre segundo cuadrado por la altura 1, que es 10, menos la altura 2, que es 6 metros. Y esto da en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces hacemos la conversión. 1 kilojoule sobre kilogramo es 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces el cambio de energía potencial, ¿cuánto es? Profesor, una pregunta. En el pasado el factor de conversión no era sobre 2000 en la energía cinética. No, es sobre 1000. El 2 sale de la fórmula acá. El 2 es este. El factor de conversión es este. Por eso no me gusta colocarle enseguida 2000, porque uno podría pensar que 2000 es el factor de conversión. Y no. El 2 es la fórmula. Y esto es el factor de conversión en el sistema internacional. En el sistema inglés esto cambia. ¿Cuánto da esa multiplicación? Profe, me dio 0,03924. 0,0 0,0 3924. 3924 kilojoules sobre kilogramo. Ahora calculemos el cambio de entalpía, que básicamente sería H1 menos H2 o H2 menos H1. O sea, no importa, porque si te da negativo 1, indica que uno es mayor que el otro. Entonces, pues calculemos H1 menos H2. Entonces, para calcular las entalpías, tenemos que saber qué fluido es. Miren que el ejercicio nos dice que es vapor de agua, turbina de vapor de agua. Entonces, como es una turbina de vapor de agua, las propiedades las vamos a sacar con la tabla del agua. ¿Listo? Entonces nos vamos al estado 1. Tenemos una presión 1 de 2000 kilopascales y una temperatura 1 de 400 grados Celsius. Entonces lo primero que tenemos que conocer es en qué estado nos encontramos bajo esas condiciones. Entonces, para hacer eso, buscamos cuál es la temperatura de saturación a la presión de 2000 kilopascales. ¿Cuál es esa temperatura? Todos busquen sus tablas. Y me dicen a que es igual la temperatura de saturación a la presión de 2000 kilopascales. ¿Sí, Daniel? Profesor, porque en la energía cinética restó la 2 menos la 1, la velocidad 2 menos. En cambio, para la potencial restó 1 menos 2 y en la entalpía también 1 menos 2. Ah, pero, o sea, eso lo hice es para que me diera positivo el resultado. Si te da o sea, si lo haces al contrario, te va a dar el mismo valor, pero negativo. Y eso porque yo sabía que así me iba a dar positivo, porque como la altura 1 es mayor que la altura 2, una es 10 metros y la otra es 6. O sea, da lo mismo. Si lo haces Z2 menos Z1, Z1, lo que te va a dar es el signo diferente. Listo, pero si nos preguntan en el examen cómo hacemos, o sea, restamos 2 menos el 1. Como te digo, en general lo puedes hacer como consideres, siempre y cuando tengas claro
que el signo lo único que indica es cuál es mayor que el otro. O sea, si tú colocas Z2 menos Z1 y te da negativo, indicaba era que uno era mayor que el 2. Ok, listo, gracias. ¿Cuál sería la temperatura de saturación a la presión de 2000 kilopascales? 212.13. 212.3. ¿Todos están de acuerdo con ese valor? Disculpe, profesor, 38.38. 38. 212.38. Entonces, lo comprobamos acá. Para el agua, ojo que tienen que estar seguros que estás en la tabla del agua. Un error muy común acá es que quizás el fluido es refrigerante y buscaron en las tablas del agua y pues los resultados no cuadran. Tengan cuidado con eso. Entonces, es vapor de agua, 2000 kilopascales, 212.38. Entonces, la temperatura que tenemos es de 400 grados. O sea que esa es mayor que la temperatura de saturación. Es decir, ¿en qué estado nos encontramos? Vapor sobrecalentado. O sea, nos estamos en vapor sobrecalentado. ¿Listo? Entonces, si estamos en vapor sobrecalentado, ya sabemos que las propiedades las obtenemos a partir de la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a las tablas acá y buscamos una presión de 2 megapascales. Aquí está, 2 megapascales. Y tenemos una temperatura de 400 grados Celsius. Miren que acá está 400 grados Celsius. Entonces, a 2 megapascales y 400 grados Celsius, la entalpía tiene un valor de 3248.4. 3248.4 kilojoules sobre kilogramo. Ahora vamos al estado 2. En el estado 2 tenemos una presión 2 de 15 kilopascales. Y tenemos una calidad del 90%, o sea, de 0.9. Así con esos datos, ¿en qué estado nos encontramos? Mezcla líquido-vapor. Exactamente. ¿Y qué nos indica que estamos? ¿Por qué podemos inferir sin necesidad de buscar en una tabla o hacer algún cálculo que estamos en mezcla? Porque tenemos una calidad. Que tenemos calidad. Nunca se habla de calidad ni en vapor sobrecalentado, ni en líquido comprimido, solamente cuando estamos dentro del domo de saturación. Es decir, en líquido saturado que sabemos que es 0, vapor saturado que sabemos que es 1, y entre los dos que está entre 0 y 1. ¿Listo? En este caso estaríamos en mezcla. Entonces, si estamos en mezcla, sabemos que la entalpía y ya tenemos la calidad, se puede calcular como HF a la presión más la calidad por HFG. Entonces, buscamos en nuestra tabla la presión de 15 kilopascales. Entonces nos vamos a la tabla de saturación, no a la tabla de vapor sobrecalentado. Y buscamos 15 kilopascales. Mire que aquí está 15 kilopascales. Y aquí tenemos HF y HFG, que son los que necesitamos. HF es 225.94. Más la calidad, que es 0.9, y HFG, que es 2372.3.
Esto da en kilojoules sobre kilogramos. ¿Cuánto da la entalpía? Profesor, en mi caso me da 2361.01. 2361. 0.01. El 2361.01. ¿A todos les da? No te preocupes, Julián. Sí, y ahora sí me dio bien. Dale, listo. Entonces, ¿por qué yo sabía que la entalpía 1 iba a dar mayor que la 2? Es por el tipo de dispositivo. O sea, ya uno sabe que las turbinas lo que hacen es absorben la energía del fluido para convertirla en trabajo, por decirlo de alguna forma, la transforman. Entonces, es lógico esperar que la entalpía en las turbinas siempre a la salida sea menor que la de la entrada, porque digamos ya parte de esa energía que venía con el fluido se transforma en trabajo. Entonces, podemos calcular cuál es el cambio de entalpía. Sería 3248.4 menos 2361.01. Entonces esto da en kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto da el cambio de entalpía? Profe, 887,39. 887.39. Sí, profe. Listo. Entonces observen que se nos pide, observen que se nos pide lo siguiente: comparar. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos observar? Miren el cambio de energía potencial. Es 0.03924. Y el cambio de energía cinética es 14.95. Mientras que el cambio de entalpía es 887.39. ¿Qué pueden observar? Alguien que me diga, ¿qué observa a partir de ese resultado? ¿Qué puede observar? El cambio de entalpía es mayor, después sigue el de energía cinética y por último el de potencial. ¿Y qué tan, o sea, es bastante mayor El de entalpía sí es bastante mayor. que los otros dos? ¿Listo? Esa es la principal conclusión que uno puede sacar de acá. Resulta que es que los cambios de energía cinética y potencial, en comparación con los cambios de entalpía, son poco significativos. O sea, digamos, la diferencia esa es muy radical, muy radical. Si tú divides 887.39 entre 14.95, te das cuenta que el cambio de entalpía es 59 veces más grande que el cambio de energía cinética. Y si esa misma división la haces con el cambio de energía potencial, es 22.600 veces mayor. Entonces, ese hecho de que sea mayor los cambios de energía de entalpía con eso, hace que en este tipo de dispositivos normalmente eso ni se tenga en cuenta. Entonces, es muy común que en las turbinas no le den ni la velocidad ni las alturas. ¿Listo? Eso va a pasar mucho. No les van a dar ese dato en muchos problemas. Y es porque simplemente se desprecian. Ese cambio se aproxima a cero y ya. Solamente se trabaja con los cambios de entalpía. Bueno, ya van a ver dónde se refleja eso que les acabo de decir.
Entonces, ahora lo que tenemos que aplicar en el punto B es el trabajo hecho por unidad de masa. Entonces, para determinar el trabajo hecho por unidad de masa, tenemos que aplicar primera ley de la termodinámica, es decir, hacer un balance de energía. Entonces, la primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que nos establece? Que la energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a los cambios de energía del sistema con respecto al tiempo. Y esta derivada siempre se hace cero, porque estamos hablando de un dispositivo de flujo estacionario. Ahora, la energía solamente puede entrar por calor, trabajo y masa. Entonces, la ecuación en forma general, o sea, de forma general, sería de la siguiente manera. Entre otras cosas, hay distintas formas de hacer este balance de energía. Entonces, si ven que quizás algunas personas lo hacen de X o Y forma, de cualquiera es válido. A mí me gusta hacerlo de esta forma, así. Yo lo que hago es, ya sea en la mente o escrito, yo me imagino la siguiente ecuación. Calor de entrada más trabajo de entrada más la suma de los flujos másicos por la energía de flujo, que básicamente es la entalpía, más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la altura, menos el calor de salida, menos el trabajo de salida, menos la suma de los flujos másicos por H2, la velocidad 2 al cuadrado sobre 2, GZ2. ¿Listo? Eso es igual a 0. ¿Por qué yo coloco tanto trabajo de entrada como trabajo de salida? Porque yo lo que hago es que primero lo escribo y luego lo interpreto. Bueno, este se hace 0, este no está presente. Hay otra manera que es simplemente escribir Q menos W más lo de masa de entrada menos la masa de salida y pues uno le coloca el signo. De la manera que se sientan más cómodos, lo pueden realizar. Entonces, en este caso, como nos hablan de una turbina de vapor adiabática, no hay ni calor de entrada ni de salida. Entonces, estos dos se hacen cero. Entonces, observen que en las turbinas no hay trabajo de entrada, solamente trabajo de salida. Entonces, el trabajo de entrada también se hace cero, solamente tenemos W de salida. La ventaja de hacerlo de esta manera es que ya el signo ya queda ahí listo. No tienes que preocuparte por el signo. Ahora, ¿por qué coloco sumatoria de flujos de entrada o de salida? Porque pueden haber distintos flujos de entrada o distintos flujos de salida. En este caso solamente hay uno de entrada y uno de salida. Entonces, ¿cómo sería? M.1 H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más EZ1 menos el trabajo de salida menos flujo másico H2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más EZ2. Y eso es igual a 0. ¿Listo? Ahora, el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida, ambas son unas incógnitas. Sin embargo, lo recomendable es, previo al balance de energía, hacer un balance de masa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque normalmente queda esa incógnita. ¿Qué te dice el balance de masa? O sea, llamemos esto ecuación 1. El balance de masa lo que dice es que el flujo de masa que entra menos el flujo de masa que sale es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que tenemos que la masa de 1 menos la masa 2 es igual a 0. Por lo tanto, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. O sea que lo podemos trabajar como simplemente un flujo másico. Ojo con una observación. Esto solamente es igual a 0 en dispositivos de flujo estacionario. Es decir,
turbinas, compresores, bombas, intercambiadores de calor, mezcladores, todos los dispositivos que vamos a ver hasta el momento. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cierto tipo de ejercicios en donde son análisis transitorios y ya eso no es igual a cero. ¿Listo? Entonces, de la ecuación 1, ¿qué tenemos? Que podemos quitar ese M1 y ese M2 y simplemente escribir M punto. Entonces tenemos M punto por H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más EZ1 menos el trabajo de salida menos el M punto por H2 más la velocidad al cuadrado sobre 2 más EZ2. Y eso es igual a 0. ¿Listo? Ahora, como M punto es igual, lo que vamos a hacer es pasar ese trabajo de esa potencia hacia el otro lado y vamos a sacar factor común al M punto. Entonces, M punto quedaría H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más EZ1 menos H2 menos la velocidad al cuadrado sobre 2 menos EZ2. Y eso va a ser igual a la potencia de salida. Ahora, si organizamos términos, nos queda M punto igual a H1 menos H2. Nos va a quedar. Nosotros teníamos acá velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1. Entonces lo que hacemos es sacar factor común menos 1 para que quede así. Sobre 2 más G por Z1 menos Z2. O sea, ya esto es más que todo como álgebra. Ahora, ¿a qué me refería? A que normalmente ¿qué significa de que como tal esos cambios de energía cinética y potencial sean muy pequeños? En que normalmente esto de acá se hace cero. Esto de aquí y esto de aquí. Usualmente no van a tener las velocidades, entonces les va a tocar hacer esos valores cero. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, como en este caso no es cero, simplemente vamos a reemplazarlo por su valor. Ya tenemos todos esos valores. Pero ojo con algo. Se nos pide el trabajo hecho por unidad de masa. Y acá tenemos es la potencia. Recuerden que el problema nos da la potencia. ¿Listo? Entonces, recordar que la potencia va a ser igual al trabajo por unidad de masa. Va a ser igual al flujo másico por el trabajo por unidad de masa. ¿Listo? Entonces, si ustedes reemplazan eso acá, o sea, llamemos esto de ecuación 2. Llamemos eso ecuación 2. Y lo reemplazamos en la primera. Y lo reemplazamos en la primera. Entonces, ¿qué obtenemos? M punto acá. Y básicamente queda esto así. La velocidad es esta al cuadrado más G por Z1 menos Z2. Igual a M punto por este de aquí. Y se cancelan los flujos máximos. Entonces, el trabajo de salida sería igual al cambio de entalpía. Ya el cambio de entalpía lo tenemos. 887.39. Menos el cambio de energía cinética.
que es 14.95. Más el cambio de energía potencial, que es 0.03924. En este caso los colocamos porque ya lo tenemos, pero como les comento, casi siempre eso se hace cero. Entonces, ¿el trabajo de salida cuánto es? Entonces, en este caso sería 872.48. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta en este punto? De mi parte ninguna, profesor, todo claro. Todo claro. Ahora, lo tercero que pide el flujo másico, ya ese lo terminan ustedes. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Flujo másico igual a la potencia, se lo despejan de esta ecuación sobre el trabajo. Entonces ya la potencia la tienen, que es 5 megavatios, es decir, 5000 kilovatios, y ya tienen el trabajo por unidad de masa. Y eso les va a dar cuánto es el flujo másico. Entonces, conclusiones importantes. Normalmente, ya para finalizar, normalmente este término y este término en compresores, en turbinas, que son como normalmente los dispositivos que trabajamos, se va a hacer cero. ¿Listo? Normalmente se hacen cero. ¿Cuándo no se hacen cero? Cuando te dan el dato. O sea, si te dicen cuál es la velocidad de entrada y de salida, sí, colócala. Pero si no, simplemente asume que eso es cero. Porque son muy pequeñas en comparación con esta. ¿Listo? ¿Tienen dudas? Profesor, ¿qué es lo que piden en el punto B? El trabajo por unidad de masa. O sea, omega minúscula. Sí. Ok. ¿Queda claro? Sí, Sí, está profesor. claro. Listo, entonces nos vemos entonces la próxima semana. Si tienen alguna duda o inquietud con respecto al ejercicio que vimos al inicio, pues pueden consultar por Telegram. Eh, también si tienen alguna duda sobre lo del entregable del estado del arte, me la pueden hacer. Yo estaré pendiente. ¿Listo? Que pasen muy buen día. Listo, profesor, gracias. Que estén muy bien, cuídense.